en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mis padres biológicos me hicieron crecer en hogares de acogida, pero cuando sus otros hijos descubrieron mi existencia, ocurrió un karma instantáneo que destruyó su familia perfecta. Mis padres biológicos se conocieron durante sus años universitarios. Mi madre quedó embarazada accidentalmente. Ninguno estaba preparado para la paternidad, y no sabían qué hacer. Tras consultarlo con sus familias, decidieron darme en adopción. Así fue como terminé en el sistema de hogares de acogida. Vivir en hogares de acogida fue increíblemente doloroso. No tenía una familia propia, nadie en quien apoyarme o a quien acudir, y me sentía constantemente solo. No era solo la ausencia de familia lo que hacía todo tan difícil, sino también el constante acoso que sufría. Los niños mayores siempre me molestaban por ser tímido y diferente. No era del tipo que podía defenderse fácilmente, y mi naturaleza introvertida me convertía en el blanco perfecto. Se burlaban por ser estudioso, por no encajar, por ser demasiado callado. Durante muchos años, no supe nada sobre mis orígenes, quiénes eran mis verdaderos padres, o cuál era mi historia. Desconocía todo sobre mis padres biológicos, o las razones que los llevaron a darme en adopción. Esa parte de mi vida parecía un completo misterio del que nadie hablaba. Eventualmente, una familia me adoptó, y al principio parecía que las cosas finalmente mejorarían. Estaba emocionado, lleno de esperanza, pensando que esta nueva familia sería mi oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero rápidamente me di cuenta de que esta nueva situación no era tan buena como esperaba. La familia que me adoptó parecía más interesada en el dinero que recibían por cuidarme que en realmente preocuparse por mí. Me trataban como si fuera solo otra responsabilidad que atender. Me asignaron dormir en una habitación pequeña y abarrotada junto con varios otros niños que también habían adoptado. Todos estábamos hacinados en el mismo espacio sin ninguna privacidad, y se sentía sofocante. Era difícil sentirme parte de la familia cuando me trataban de esa manera. Lo único que me mantenía avanzando era la escuela. Era el único lugar donde podía concentrarme en mis estudios e intentar construir un futuro para mí, aunque todo lo demás en mi vida fuera tan complicado. Al menos en la escuela tenía la oportunidad de escapar temporalmente y soñar con algo mejor. Cuando estaba en secundaria, ocurrió algo increíble que nunca olvidaré. Gané el concurso de ortografía escolar, y se sintió como uno de los mayores logros de mi vida hasta ese momento. Estaba extremadamente orgulloso de mí mismo, y todavía recuerdo esa sensación de alegría y realización. Para hacerlo aún más especial, mi nombre, fotografía y el nombre de mi escuela fueron publicados en el periódico local. Era el tipo de reconocimiento que me hacía sentir que finalmente estaba recibiendo la atención y apreciación que merecía. Pero poco sabía que ese momento se convertiría en un punto de inflexión en mi vida, de una manera que nunca hubiera imaginado. Resulta que el artículo del periódico fue cómo mi madre biológica supo de mí. Nunca lo supe, pero después de darme en adopción, ella siempre había sentido curiosidad por mí. Había intentado encontrarme antes, pero durante años no tuvo éxito. Sin embargo, después de ver el periódico y mi nombre, finalmente tuvo la pista que había estado esperando. Fue como una intervención del destino que le permitió contactarme. Ella dio el primer paso comunicándose con mi escuela, de alguna manera obteniendo mi dirección a través de sus registros, y me envió una carta. Hasta hoy no estoy seguro de cómo o por qué mi escuela le proporcionó esa información, pero lo hicieron, y así fue como pudo ponerse en contacto conmigo. La carta que me envió fue completamente inesperada y abrumadora. Se identificó como mi madre biológica, y me pidió que me comunicara con ella. Tuve que leer la carta 3 veces. Las palabras en ese papel parecían irreales, y estaba en completo shock. Nunca había imaginado que la mujer que me dio en adopción finalmente se pondría en contacto conmigo mediante una carta, entre todas las posibilidades. Pero lo que realmente me impactó fueron las fotografías que incluyó con la carta. Eran imágenes de ella y mi padre biológico. Los dos se veían tan felices y enamorados. En esas fotos parecían tenerlo todo resuelto, y casi podía sentir su alegría irradiando a través de las imágenes. Observándolos, podía ver algo de mí mismo en la sonrisa y las facciones de mi madre. Era una sensación extraña reconocer esa conexión, y darme cuenta de cuánto me parecía a ella. Mi corazón dolía mientras miraba las fotos y finalmente tenía un vistazo de quién era mi madre, alguien sobre quien solo había podido preguntarme toda mi vida. Después de pensarlo durante algunos días, decidí responder a mi madre biológica. Tenía tantas preguntas, especialmente después de la conmoción de recibir su carta. Quería entender por qué me dio en adopción todos esos años atrás. En su respuesta, explicó que era joven e ingenua y no estaba preparada para cuidarme. Escribió cómo había tomado esa decisión porque se sentía no preparada para la responsabilidad de la maternidad, y que se arrepentía de lo que hizo. También le pregunté por qué se estaba comunicando conmigo después de todo este tiempo. ¿Por qué ahora? Después de tantos años de silencio. En su siguiente carta, me dijo que siempre había pensado en mí, y había sentido curiosidad sobre cómo me iba y dónde vivía.
Dijo que nunca me había olvidado, y se había preguntado cómo había resultado mi vida. Sus palabras parecían sinceras, pero había algo en el fondo de mi mente que me hacía sentir incómodo. No es que no apreciara que se pusiera en contacto, pero todavía estaba inseguro sobre ella. Después de semanas intercambiando cartas, las cosas dieron otro giro inesperado. Mi madre biológica preguntó si ella y mi padre biológico podían conocerme en persona. Me sorprendió. ¿Por qué querrían conocerme después de todos estos años? ¿De qué hablaríamos siquiera? No estaba seguro de estar preparado para ese tipo de encuentro. Parte de mí quería declinar porque se sentía abrumador, pero ella insistió en que sería solo una reunión, y que no haría daño vernos y hablar. Después de mucha vacilación, acepté nerviosamente, pensando que tal vez me ayudaría a entender más sobre mi pasado y mis padres biológicos. Mirando atrás, realmente desearía no haber aceptado conocerlos. El día que conocí a mis padres biológicos, resultó ser una de las experiencias más incómodas y desagradables de mi vida. Desde el momento en que llegué, todo se sintió mal. Ninguno de ellos parecía cómodo a mi alrededor. Ni siquiera me saludaron apropiadamente. Sin abrazos, sin apretón de manos. Nada que me hiciera sentir que realmente era parte de sus vidas. Mi padre biológico apenas me miró, y no pronunció una palabra durante todo el tiempo. Era como si estuviera allí físicamente pero emocionalmente ausente. Mi madre, por otro lado, parecía nerviosa y continuaba hablando de cosas aleatorias de su vida, como si intentara llenar el silencio con algo, cualquier cosa. En un momento durante la conversación, mencionó casualmente que estaban tratando de tener otro hijo ahora que estaban casados. Mi mente no podía procesar lo que estaba diciendo. ¿Tratando de quedar embarazada? ¿Quieres decir tener un hijo? ¿Hola? Yo soy tu hijo, pensé. Aquí estaban, hablando de formar una familia teniendo otro hijo mientras yo estaba sentado allí, tratando de entender mi propio lugar en sus vidas. Mi corazón latía aceleradamente y mi respiración casi se detuvo. No podía seguir sentado allí en silencio. Tenía que preguntarles, así que reuní todo el valor que pude y dije, ¿van a adoptarme alguna vez? ¿No me quieren de vuelta? Necesitaba respuestas. Al escuchar esto, mis padres biológicos se quedaron paralizados. Mi padre, que apenas había dicho una palabra hasta ese momento, miró de reojo a mi madre, y pude verlo bufar, casi como si estuviera molesto por la pregunta. Mi madre, sin embargo, intentó explicarse torpemente. Dijo que solo querían conocerme para ver que estaba bien. Admitió que siempre se habían sentido algo culpables por abandonarme. Pero cuando pregunté sobre la adopción, se quedó callada por un momento antes de explicar que no era posible que me adoptaran. Dijo que no había forma de que pudieran traerme de nuevo a sus vidas, sin que todos descubrieran que ella se había quedado embarazada de mí cuando era tan joven. Había mantenido todo el asunto en secreto de casi todos, incluso de la familia de mi padre biológico. No quería que nadie supiera la verdad, y mi parecido con ella era una prueba clara. Entonces mi madre biológica dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Me dijo que ella y mi padre habían decidido empezar de nuevo con nuevos hijos. La reunión, dijo, era para que yo obtuviera un cierre, para que no tuviera preguntas sobre ellos en el futuro. Cuando escuché eso, fue como si todo dentro de mí simplemente colapsara. Sentí que mi pecho se tensaba, y las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos. Estaba claro ahora, nada de lo que había esperado iba a suceder. No me querían. Nunca me quisieron. La verdad era que estaban más interesados en tener un nuevo comienzo con nuevos hijos, mientras que yo era solo una parte de su pasado con la que no querían lidiar. No podía mirarla a los ojos. Dolía demasiado. Yo era solo un recordatorio para ellos de algo que querían olvidar. No era querido. No era importante para ellos. Me sentía como nada. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaban bien teniendo nuevos hijos, pero ni siquiera podían considerar la idea de traerme de vuelta a sus vidas. Era solo un error que querían borrar. Una parte de su historia que deseaban nunca hubiera sucedido. En ese momento me sentí más abandonado que nunca antes. Estaba un poco enojado con ellos, así que les dije directamente que era cruel por su parte querer ponerse en contacto conmigo después de todo este tiempo solo para justificar nunca recuperarme. Quiero decir, mi vida es difícil, pero estaba tratando de estar bien por mi cuenta. Sin embargo, ahora me habían destrozado aún más. No quería hablar más con ellos. No quería que jugaran con mis emociones, que me dieran esperanzas y luego me decepcionaran de nuevo. Miré directamente a mi madre biológica, y le dije que podía seguir viviendo su vida como quisiera. Pero no era mi trabajo hacerla sentir mejor o disminuir su culpa. Ya había pasado por tanto en hogares de acogida. No quería que lo hicieran más difícil para mí tratando de mantenerse en contacto. Dejé claro que preferiría nunca haberlos conocido que conocerlos y seguir siendo rechazado. Pude ver que la cara de mi padre biológico se ponía roja de vergüenza, y mi madre parecía estar al borde del llanto. Pero honestamente, en ese momento no me sentía mal por ellos, simplemente no podía soportarlo más.
Sin decir otra palabra, me levanté y los dejé allí. No me importaba cómo se sentían. Todo lo que importaba era que necesitaba protegerme del dolor. Después de ese día, corté toda comunicación con mi madre, y esperaba que simplemente desapareciera. No quería saber nada de ella, de ellos. Toda la experiencia me dejó destrozado y lloré durante días. Era un doloroso recordatorio de que la familia que siempre anhelé era algo que quizás nunca tendría. Me tomó mucha terapia incluso comenzar a aceptar esa realidad, entender que tal vez nunca tendría el tipo de familia con la que había soñado. Fue un proceso largo y difícil, pero con los años he aprendido a aceptar esa parte de mi vida. Afortunadamente, ahora tengo una pareja maravillosa que realmente entiende mi crianza. Me ama por quien soy, y eso es algo que nunca pensé que experimentaría. Nunca he sentido la necesidad de contactar a mis padres biológicos de nuevo. Tampoco me he preguntado por ellos todos estos años. He llegado a darme cuenta de que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de las personas que están ahí para ti, que te aman incondicionalmente. Y para mí, mi pareja y mis amigos son los que están aquí ahora, no los que me abandonaron. Recientemente recibí un correo electrónico de alguien llamada Kylie, quien afirmaba ser mi hermana. En el correo, explicó cómo había descubierto recientemente que yo existía. Aparentemente, había estado revisando algunas fotos antiguas de embarazo de mi madre biológica, y encontró una mía cuando me dio a luz en el hospital antes de abandonarme. Fue entonces cuando Kylie y su hermano confrontaron a mis padres biológicos, y lograron obtener la verdad sobre mí. Mi hermana escribió que luego me buscó en LinkedIn, y así pudo ponerse en contacto conmigo. Dijo que siempre había querido una hermana, y que le encantaría conocerme, añadiendo que podía tomarme mi tiempo para pensarlo. Leyendo ese correo, me quedé completamente atónito. Me sentí como un niño otra vez, que había pasado noches sin dormir después de conocer a mis padres biológicos aquella vez. Había trabajado tan duro para seguir adelante y alejarme de ellos, pero ahora con este correo sentía que me estaban arrastrando a una situación en la que no quería participar. Todavía estaba recuperándome de su correo cuando, 2 días después, mi madre biológica también se puso en contacto conmigo. Aparentemente había conseguido mi dirección de correo electrónico a través de su hija, y en su mensaje me invitaba a cenar en su casa. Dijo que sus hijos adultos tenían muchas preguntas para mí, y que realmente quería que viniera, y los conociera a todos. Incluso escribió que mi padre biológico se comportaría mejor esta vez, como si estuviera reconociendo la incomodidad de nuestro último encuentro, cuando apenas me había dirigido la palabra, y se negó a interactuar. En este punto empezaba a enfadarme. ¿Por qué estaban de repente tan interesados en mí después de todos estos años? ¿Qué quedaba siquiera por preguntar? Me habían abandonado. ¿Quieren que me siente con ellos y comparta mi triste historia? ¿Quieren oír cómo crecí en hogares de acogida? ¿Cómo fui acosado? ¿Y cómo enfrenté todo tipo de traumas siendo menor? ¿Querían escuchar o solo querían sentir lástima por mí para quedar bien frente a su nueva familia? Parecía que solo estaban tratando de actuar preocupados, como si quisieran probarse algo a sí mismos o a sus hijos, cuando estoy seguro de que en realidad no les importa de verdad. Su repentino interés en mí se siente como una mentira, y no estoy seguro de si quiero ser parte de ello. En este punto, acudo a Reddit solo para estar seguro. STH, soy el imbécil. Si rechazo su invitación a cenar o debería darles una segunda oportunidad. Actualización 1. Gracias a todos por sus amables palabras y por compartir sus pensamientos conmigo. Ha sido útil escuchar las perspectivas de todos, aunque puedo ver que hay muchos sentimientos encontrados sobre lo que debería hacer a continuación. Algunos me aconsejan bloquear a mi familia biológica y seguir adelante con mi vida, diciendo que es mejor cortar lazos y no mirar atrás. Por otro lado, algunos parecen pensar que tal vez hay una razón más profunda detrás de por qué se están poniendo en contacto conmigo ahora. Como si hubiera algo que aún no entiendo. Para ser honesto, yo también estoy empezando a preguntármelo. Apenas anoche, mi madre biológica me envió otro correo electrónico. Me preguntó si iba a aceptar su invitación a cenar para el próximo fin de semana, e incluso me preguntó cuál era mi comida favorita para poder prepararla para mí. Al principio no sabía qué pensar. Se sentía un poco inquietante, para ser sincero. Me está haciendo preguntas tan consideradas, pero se siente extraño porque ha sido una completa desconocida para mí toda mi vida. Nunca he tenido una relación con ella y ahora, de la nada, está actuando como si le importaran todos estos pequeños detalles. ¿Qué me gusta comer? ¿Cuándo puedo ir? Etcétera. Es confuso porque parte de mí quiere creer que tal vez, después de todos estos años, está genuinamente tratando de compensar el tiempo perdido, de construir una conexión. Pero otra parte de mí no puede evitar preguntarse si todo es un poco demasiado tarde. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está preguntando sobre mi comida favorita después de todo este tiempo de silencio? Tengo un presentimiento sobre esto. Hay algo casi incómodo en el repentino cambio en su comportamiento.
Todavía estoy dividido entre querer darle una oportunidad a mi familia biológica y sentirme cauteloso, inseguro de cuáles podrían ser sus verdaderas intenciones. Es una situación difícil. Realmente necesito algo de tiempo para pensarlo. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Después de mucho ir y venir y, honestamente, mucha lucha interna, finalmente decidí reunirme con mis padres biológicos y sus hijos, Kylie y Matt. Sentí que tenía que hacerlo, solo para ver si había alguna verdad en la idea de que querían reconstruir algún tipo de conexión. Tal vez finalmente podría entender lo que realmente buscaban, y, de alguna manera extraña, pensé que podría ayudarme a encontrar cierre. La reunión fue un desastre de principio a fin. Desde el momento en que entré en su casa, mis padres biológicos actuaron exageradamente amables. Casi como si estuvieran esforzándose demasiado para mostrar lo preocupados que estaban. Era obvio que querían parecer los padres perfectos frente a sus hijos adultos. Casi como si estuvieran tratando de borrar el pasado, y demostrar que no eran los villanos que me habían abandonado. Su comportamiento se sentía tan ensayado, tan calculado, como si estuvieran poniendo un espectáculo para sus hijos, tratando de obtener un pase limpio de ellos. Podía notar que no querían ser vistos como malos padres, especialmente no frente a sus hijos. Esta vez, incluso mi padre biológico, me hizo muchas preguntas sobre mi vida, y parecía exageradamente entusiasmado por conocerme. Como Kylie y su hermano me estaban haciendo muchas preguntas sobre mi vida, y los hogares de acogida, decidí ser completamente abierto y honesto con ellos, tal como ellos querían que fuera. Y compartir la dolorosa verdad sobre lo terrible que había sido mi infancia. Les conté sobre el abuso, el acoso, el aislamiento. Me abrí sobre todas las cosas que había enfrentado, todas las cosas que había soportado creciendo sin una familia, sin nadie que se preocupara. Fue difícil abrirme, pero sentí que si alguna vez iba a tener algún tipo de conversación con ellos, tenía que ser real. Mientras Kylie y su hermano me miraban con sorpresa y preocupación, mis padres biológicos, en lugar de mostrar empatía, inmediatamente trataron de minimizar todo lo que dije. Lo descartaron casi como si no fuera tan malo como yo lo estaba haciendo sonar. Dijeron cosas como, probablemente no fue tan malo, y sugirieron que tal vez solo estaba tratando de ganar simpatía exagerando mis experiencias. Eso dolió profundamente. Estaba exponiendo mi alma, compartiendo algunos de los momentos más oscuros de mi vida, y lo desestimaron como si no fuera nada. Sentí que estaban minimizando todo lo que había pasado solo para sentirse mejor ellos mismos. Afortunadamente, Kylie y Matt entendieron por lo que había pasado. Tenían más simpatía por mí que mis padres biológicos. Parecían enfadados de que sus padres incluso intentaran interrumpirme y restar importancia a mis sentimientos. Podía ver la culpa en sus ojos. El shock de que mis padres biológicos les hubieran ocultado todo esto. Estoy seguro de que también se sentían mal de que, mientras ambos habían tenido una gran vida con mis padres biológicos, yo había sido abandonado para estar por mi cuenta todo este tiempo. No es que estuviera tratando de hacer que se sintieran mal por mí, pero escuchar la verdad pareció golpearlos con fuerza. Kylie tenía lágrimas en los ojos mientras me abrazaba, y ella y su hermano se volvieron contra sus padres, y les preguntaron cómo podían ser tan crueles como para abandonar a su propio hijo. Su hermano también seguía diciéndome cómo le habría encantado tener 2 hermanas mayores creciendo en lugar de solo una, y me rompió un poco el corazón escuchar eso. Esta fue la primera vez que alguien realmente había mostrado alguna emoción sobre lo que me había pasado, y me hizo sentir verdaderamente visto. Pero al final, a pesar de todo, mis padres biológicos aún me dieron la vuelta a la tortilla. Comenzaron a acusarme de inventar historias para tratar de volver a sus hijos en su contra. Mi padre biológico me llamó celoso y lleno de odio. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara. Después de todo lo que había dicho, después de todo el dolor que había compartido, ahora estaban actuando como si yo fuera el problema. Mi madre biológica también seguía diciendo que, aunque todavía se sentía culpable por darme en adopción, al menos debería hablar de las cosas buenas en mi vida, en lugar de concentrarme solo en lo malo. Era como si estuvieran tratando de distanciarse de la verdad, etiquetándome como enojado y resentido, como si mis emociones fueran algún tipo de ataque contra ellos. Mis padres biológicos simplemente no podían ver que todo lo que yo quería era reconocimiento, tal vez incluso una disculpa por lo que habían hecho, pero en cambio, me estaban culpando por cómo me habían hecho sentir. No les importaba en absoluto entender mi dolor. Todo lo que les importaba era protegerse a sí mismos y evitar la culpa de sus decisiones pasadas. No podían asumir ninguna responsabilidad por el daño que habían causado y, en cambio, estaban tratando de cambiar la narrativa para hacerme parecer el villano. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, la frustración ardiente, y finalmente exploté. ¿Saben qué? Esto es suficiente, dije, con mi voz temblando de rabia. Compartí mi verdad con ustedes. Les dije por lo que me han hecho pasar, cómo sus acciones me afectaron durante años, y sin embargo, todo lo que han hecho es tratar de tergiversarlo y hacerme quedar como el malo. No quieren escuchar la verdad,
¿verdad? Nunca quisieron enfrentar lo que me hicieron, y ahora están actuando como si yo fuera el que está roto. Bueno, ya terminé con esto, ya terminé con ustedes. No me contacten de nuevo, no los necesito y no los quiero en mi vida. He estado mejor sin ustedes dos, y tengo la intención de seguir así. Mientras las palabras salían de mi boca, podía ver el shock en sus rostros. Kylie y su hermano también parecían enfadados con sus padres. Me pidieron que me quedara un poco más, pero ya no quería hacerlo. Salí de esa reunión sintiéndome más confundido y herido que nunca. Sentí que había sido arrastrado al mundo de mis padres biológicos de nuevo solo para ser desestimado y culpado. Todo mientras intentaban hacerse pasar por los buenos frente a su nueva familia. Toda la situación fue un completo desastre. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde esa dolorosa reunión con mis padres biológicos, y honestamente pensé que había terminado con todo. Había dicho lo que tenía que decir, me había alejado y seguí adelante, o al menos lo había estado intentando. Pero justo cuando pensaba que todo se había calmado, recibí mensajes de Kylie y Matt. Después de todo lo que había pasado, no esperaba volver a saber de ellos, especialmente dado lo complicado que se había puesto todo. Pero cuando abrí sus mensajes, pude sentir el peso de lo que estaban diciendo. Ambos se disculparon en nombre de sus padres. Kylie y Matt admitieron que se habían horrorizado cuando escucharon por lo que había pasado en hogares de acogida, y cómo sus padres lo habían minimizado. Habían escrito lo avergonzados que estaban de sus padres. Nunca esperaron ver tal crueldad y rechazo. Escribieron que después de que me fui, mis padres biológicos continuaron negándose a reconocer la profundidad del dolor que habían causado. Intentaron minimizar todo, como si yo fuera el que estaba equivocado al contarles algo. En un momento, mi padre biológico incluso dijo que no sentía ningún remordimiento por abandonarme. Kylie y su hermano dijeron que escuchar la verdad de mí, y ver las reacciones de sus padres, había cambiado algo dentro de ellos. Ya no podían mirar a sus padres de la misma manera. Ahora los veían bajo una nueva luz, una que les hacía cuestionar todo lo que alguna vez habían creído sobre su familia. Kylie y su hermano me han ofrecido a ambos reunirse conmigo, o ayudarme de cualquier manera que puedan. Quieren estar ahí para mí, para compensar lo que sus padres me han hecho. Creo que ambos sienten mucha más culpa de la que mis padres biológicos jamás han sentido. Honestamente, nunca he querido nada de ellos. Todo lo que quería era reconocimiento y eso es todo. No quería que sintieran que necesitaban arreglar las cosas por mí, o que de alguna manera pudieran compensar el daño que sus padres habían causado. Apreciaba su apoyo, pero sabía que tenía que dejar claro dónde estaba. Así que les dije la verdad. Les expliqué que no quería mantener una relación con ellos. Se habían puesto en contacto queriendo saber más sobre mí, y les había concedido ese deseo, pero eso era todo. También escribí que, si bien mi tiempo en hogares de acogida había sido un infierno, una pesadilla implacable que había vivido y sobrevivido, eso estaba detrás de mí ahora. Había reconstruido mi vida pieza por pieza con mis propias manos. Les dije que, aunque entendía su enojo hacia sus padres, no quería poner en peligro las relaciones que tenían con ellos. Tenían sus propias vidas que vivir. No quería ser quien causara una brecha entre ellos y sus padres. Estoy bien ahora, escribí. He superado lo peor. No necesito nada de ninguno de ustedes y no quiero causar más conflicto en su familia. Pueden continuar viviendo sus vidas con sus padres, y yo viviré la mía. Todo lo mejor para ustedes y su familia. Kylie y su hermano me enviaron algunas respuestas más, instándome al menos tener una relación con ellos, y podía ver que estaban luchando por aceptar lo que había dicho, pero dejé claro que mi decisión no se trataba de rechazarlos. Se trataba de proteger la paz que tenían con sus padres. No quería ser la fuente de más dolor, ni para ellos ni para mí. Mis padres biológicos nunca me aceptarían ni reconocerían mi dolor, así que no iba a dejar que el pasado siguiera atormentándome y arrastrándome hacia abajo. Todo lo que quería era sanar y proteger mi paz. Era más fuerte por haber pasado por todo lo que había pasado, y no necesitaba que nadie arreglara eso. Ya no estaba enojado, y no buscaba disculpas o resoluciones que nunca llegarían. La conversación con Kylie y su hermano terminó con una sensación de finalidad. Podía notar que estaban decepcionados, pero entendieron y no discutieron más.